No te canses de orar. No te canses de pedir. Ya falta poco. Continúa hacia adelante, hacia el objetivo principal. Que si el Señor te dijo que caminaras hacia la tierra prometida, hacia lo que Él te prometió, tú no tienes que voltear a ver hacia atrás. Porque solo los cobardes, dice la palabra, que son los que retroceden. La mujer de Lot, cuando miró hacia atrás, miró hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal. Yo te digo en esta mañana, no mires hacia atrás, mira hacia adelante. Si hasta ahora, si hasta esta mañana tú no has mirado nada, yo te digo, sube una vez más. Sube una vez más y tú verás la mano del Señor. Tú verás la nube del Señor. Tú verás la nube del Señor. Tú verás la nube del Señor que se levanta como una mano. Tú mirarás la mano del Señor. La palabra dice que si tú lo crees, nada es imposible. Yo no sé si hasta hoy ya te cansaste. Yo no sé si hasta hoy tú no has mirado la mano del Señor. Yo te digo, el Señor, si el Señor te prometió, el Señor dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de un hombre para arrepentirse. Si el Señor lo dijo, Él lo va a hacer. Tu trabajo es creer, sigue creyendo, sigue orando en el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana sienta el respaldo de Dios. En esta mañana levántate como un hombre guerrero, levántate como una mujer guerrera. Tú lo puedes en esta mañana. La palabra dice que el Señor Jesús rogó al Padre para dejarnos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el respaldo que tenemos todos nosotros. Dice la palabra, si a alguien le falta el Espíritu Santo, pídalo al Padre. Si a ti te falta el Espíritu Santo, dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que envíes el Espíritu Santo a mi vida. En el nombre de Jesús, para este día el Señor te dice: no temas, levántate, tú puedes, levántate, confía en mí que yo estoy contigo. Como dice en Mateo 28 verso 20, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo no sé si tú lo crees en esta mañana. ¿Tú lo crees en esta mañana? ¿Tú lo crees en esta mañana? Aleluya. Entonces empodérate, levántate en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque bueno, maravilloso. Gracias porque maravilloso eres tú. En esta mañana estamos delante de tu presencia, Señor. Nos presentamos delante de tu presencia como sacrificios vivos delante de ti. En esta mañana venimos empoderados, venimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque bueno, maravilloso, digno de ser adorado, digno de ser exaltado eres tú, Señor. En esta mañana tú eres el centro de nuestra reunión. Tú eres el centro de estas conversaciones, de nuestras conversaciones. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por tu presencia en esta mañana. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Bienvenidos todos. Y pues sabemos que el invitado de honor es el Espíritu Santo. Amén. Los veo bien bonitos a todos, los veo más jóvenes. La palabra dice que cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios, por 40 días y 40 noches, cuando regresó, dice la palabra que el pueblo le miraba la cara diferente. Ya no era el mismo Moisés, ya no le podían ver a la cara porque resplandecía. ¿Sabes qué? Entre más tiempo tú pasas en la presencia de Dios, te cambia hasta el reflejo de tu cara. Cambia. En la presencia de Dios, yo te animo que busques la presencia de Dios. Si tú me miras a mí, o sea, pura presencia. Aleluya, aleluya. El plan del Señor
para nosotros no es que vengamos y vivamos en la iglesia todo el tiempo y sin aprender nada. El Señor a través de su palabra está dispuesto a cambiarnos. El plan del Señor es que cuando usted entra por esa puerta, el plan del Señor es que usted no salga lo mismo, que se lleve algo, y que la ponga por obra. Yo no soy del tipo de persona que me aviento un mensaje, un sermón por una hora, hora y media. No, porque yo he entendido que no es el palabrerío el que cambia a la persona. Una palabra basta. Una sola palabra basta para que su vida, para que nuestras vidas sean transformadas. Hay personas que llevan una vida en 4 paredes, pero así como entran, así salen. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú te lleves algo a la casa, una palabra. Entonces, mis mensajes no pasan de 30 minutos, cuando 20 a 30 minutos más que suficiente para que una persona entienda qué es lo que el Señor le quiere decir. Es más que suficiente. Si nos vamos a la palabra de Dios y ustedes se acuerdan cómo se llama la historia de Jonás, ¿verdad? La historia de Jonás. Cuando mandó Dios a Jonás a Nínive, que supuestamente eran 3 días que él iba a predicar, ¿verdad? En aquella ciudad. Y al primer día el pueblo entendió el mensaje. O sea que no esperó mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que tener esa mentalidad, no esperar tanto tiempo. O sea, una palabra basta para que nuestras vidas sean cambiadas. Amén. Yo te voy a invitar que te vayas al libro de Mateo. Libro de Mateo 12, verso 22. En esta mañana traigo revelación de Dios. Quiero que me presten toda su atención, los niños, los jóvenes, los adultos. Quiero que en esta mañana pongamos atención a la palabra, nos concentremos en la palabra, no distracciones, para que nos podamos llevar esta palabra que el Señor nos va a revelar en esta mañana. La palabra del Señor es una joya, es algo muy preciado, así es de que en esta mañana le voy a rogar en el nombre de Jesús a ustedes, le voy a pedir en el nombre de Jesús que nos concentremos en la revelación de este día. Si su hermano está un poco ahí distraído, codelo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Allí con amor santo, codelo y dígale, ponga atención a la palabra, a la revelación, porque eso es lo que carece la gente hoy en día. Hay muchas personas, como he dicho a los que están en los estudios bíblicos, está bien que la persona sepa la palabra de Dios, que lea la palabra de Dios. Leer es muy importante, pero la palabra de Dios no se lee, la palabra de Dios se escudriña. Y la palabra escudriñar es revelación. Cuando usted la lee, es como cuando usted lee un libro. Un libro se lee, pero la palabra de Dios no se lee. Primera etapa es leerla. Segundo nivel es la revelación. El cristiano tiene que entender que hay un segundo nivel en el mundo espiritual. Leerlo, sabemos la información, pero sabemos también el segundo nivel que un cristiano debe tener, es la revelación. Y la revelación, quien la tiene es el Espíritu Santo. Esta palabra es demasiado grande para el entendimiento humano. Yo no sé a cuántos les ha pasado alguna vez, perdón, que tal vez leemos la palabra y no hay un entendimiento. ¿Les ha pasado alguna vez? Ok, entonces, eso es porque esta palabra es muy grande. Y quien puede darnos a entender esta palabra es el que la escribió o el que la reveló, el Espíritu Santo.
Entonces Él tiene la revelación de su palabra. Dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas. Cosas grandes y ocultas. Entonces, no vamos a leer, vamos a descubrir la palabra, vamos a vivir revelación. Y en esta mañana quiero que ustedes se amarre el cinturón, porque yo en esta mañana le voy a dar una revelación de parte del Señor para todos los que están aquí y los que están allá en las redes sociales, hasta donde llegue este mensaje. Preste oído, agudice sus oídos a lo que dice el Señor en este día. Venimos en el nombre de Jesús y es la palabra del Señor la que vamos a leer en este día. A ver qué es lo que nos dice el Señor. Mateo 12, verso 22. 12, verso 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Cómo le voy a hablar en esta mañana? La palabra dice que a Jesús le fue traído un endemoniado. ¿Qué es lo que no, cuál era lo que tenía esta persona? Ciego y mudo. Usted sabe que el mudo es un espíritu. El mudo es un espíritu. Y el Señor me lo mostraba con un zipper, con un cierre. Con el cierre que tienen los pantalones, ese mismo cierre, zipper, un cierre. Así me lo mostraba. Y ese espíritu, escúcheme bien, ese espíritu está en las iglesias. Está en las iglesias. Ese espíritu mudo. ¿Para qué? Para enmudecer las personas. Para que las personas no hablen. En pocas palabras, mudos que hablan. Mudos que hablan. Y ciegos que ven. Tú sabes que en el mundo natural, la persona ve y después habla, ¿verdad que sí? Ves y hablas. En el mundo espiritual es muy diferente. En el mundo espiritual habla y después ves. Si me estoy dando a entender. Yo no sé si estoy hablándole pero yo sé que le estoy hablando a la gente correcta. En lo natural se mira primero y después se habla. En el mundo espiritual es primero hablas y después ves. ¿Por qué razón? Si te vas a la palabra, dice la palabra que el Señor hizo todo lo que existe. ¿Cómo? Hablando. Yo por eso he dicho, y en esta mañana te doy esta revelación para que rompas con ese espíritu mudo. Ese espíritu mudo. Yo he dicho muchas veces, la palabra de Dios está buena, la oración está buena, la presencia del Señor está en todo, a máximo nivel. Se siente la presencia del Espíritu Santo y la gente tiene ese espíritu mudo, no hablan, tan frisado. Rompemos en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué ese espíritu mudo en las iglesias? ¿Tú sabes por qué? Porque la misma palabra dice que en la boca está el poder ¿de qué? De la vida y de la muerte. Y eso está en Proverbios 18, verso 21. El poder, dice, de la vida, de la muerte está en la boca. Y el que la ama comerá de su fruto. Entonces, tú no puedes, ¿cuántos se pueden comunicar con un mudo aquí? Levante la mano. Nadie se puede comunicar con un mudo.
Si tú no te puedes comunicar con un mudo, entonces Dios, si tú estás mudo, entonces tampoco no hay ninguna comunicación con Dios. Por eso es que una vez, mira, hasta ahora yo recibo la revelación. Porque una vez el Señor me dijo, dile a esta gente que la voz de ellos se escucha en el cielo a perfección. En el cielo no se mira, en el cielo lo que es que se escucha a perfección. Entonces, si tú estás mudo, ¿cómo el Señor puede escucharte? A mí, tú me estás captando el mensaje. Del Señor no puede escucharte si tú estás mudo. Si lo vamos a lo natural, cuando nacen tus hijos, cuando nacen tus retoños, y el retoño tiene 1 año, 2 años, 3 años y no habla, ¿verdad? Que en ti entra una preocupación y dice, oye, pero tengo que llevarlo a ver qué es lo que, a que le revisen la lengua, a ver si que está pegada o qué sé yo. Entra preocupación en ti. Pues déjame decirte que en este día también el Señor se preocupa cuando sus hijos ya días viven en la iglesia, ya días están en su presencia y no hablan. No hablan, tienen boca y no hablan. Tú eres alguien que habla, no seas. O sea, los únicos que no hablan, dice la palabra, dioses hechos por mano de hombre, que tienen pies, no caminan, tienen boca, no hablan, tienen nariz, no respiran. Pero dice el Señor, yo a ti te hice conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza. Y si yo te hice, tú tienes el poder. ¿Dónde tienes el poder? En la boca. Entonces, ¿por qué estar mudo? ¿Por qué estar mudo? Yo en esta mañana yo te vengo a hablar revelación. El Señor me mostraba que dice Jesús que sanó a este mudo porque era un demonio que tenía. Un demonio mudo. Y ese demonio mudo está en la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios está, en la iglesia, en el pueblo de Dios está ese espíritu mudo. Y yo lo he podido ver en muchas, no en los que están aquí, pero el transcurso de lo poco, de lo largo que tengo de servirle al Señor. Hay personas que vienen a la presencia de Dios y están tiesos allí, razonando a ver si lo que tú dices es real, como que si lo que tú dices a ver si le convence. Yo no estoy para convencer a nadie, yo estoy para abrirte los ojos y para decirte, oye, es un espíritu. Es un espíritu y en esta mañana descubrimos el espíritu mudo. Y si hasta ahora ese espíritu ha estado en competencia contigo, ese espíritu depende de ti. Ese espíritu depende de ti. O sea que en tu boca está el poder. Tú tienes el poder. Jesús dijo, yo les doy poder, dijo, a los 70, a los 150, yo les doy poder. Y cuando regresaron, dijeron, Señor, en tu nombre hasta los demonios tiemblan, tiemblan. ¿Y cuál es la diferencia entre los 70 y los 150? Contigo no hay ninguna diferencia, porque el Señor en Mateo 28, 19 te manda a decir a ti, por tanto, id. La palabra id es ve, dale, predica el evangelio. Yo te envío, dice el Señor. Y el mismo poder que le dio a los 70, el mismo poder te da a ti en este día. Yo te digo, mujer, hombre, recobra fuerza. Si tú te vas a la palabra todos los días de la vida, hay no temas. Entonces, ¿por qué temes? ¿Por qué temer si el Señor está conmigo? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? En este día rompe con ese espíritu mudo. Rompe con ese espíritu mudo. Ese demonio depende de la persona. Depende de la persona. Porque si la persona le da cabida, lo va a tener mudo. Mudo. Y la palabra dice, nombra a lo que no es como si fuese. O sea que las cosas, antes de que tú las veas, están, ¿a dónde está? En la boca. En la boca. Y hay quienes que quieren recibir mudo. Un mudo no puede recibir nada.
Porque tú tienes que entender que es en la boca que está el poder. Si tú no me crees que es un demonio, vete a Lucas 11, verso 14. Te lo voy a comprobar con la palabra. Y en esta mañana descubrimos un espíritu metido en las iglesias. Lucas 11, verso 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era ¿qué? Mudo. Un demonio que era mudo. Y después de que Jesús lo echó fuera, el demonio, ¿cómo se llama? La persona hablaba. Entonces, aquí está bien clarito para que tú y yo entendamos que cuando la oración está, a ti te toca hablar. La palabra dice, donde hay dos, escucha bien, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. La palabra reunido es más que estar el pelotón allí. ¿De qué sirve estar allí donde no hay un acuerdo? La palabra reunido significa acuerdo. Nos ponemos de acuerdo tú y yo. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿de qué sirve estar una gran multitud donde la mayoría de las personas así, muertos? Solo el muerto es que no habla. Pero mientras tú tengas vida, tienes la oportunidad, tienes el poder. Jesús te empoderó. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender, que necesitamos hablar. Yo puedo traerte una palabra y de parte del Señor, pero si la persona no la capta, esta persona va a seguir igual, de la misma manera. Entonces el problema es en la iglesia o el problema es personal. El problema es personal. Tanta autoridad tengo yo, tanta autoridad tienes tú. Tanto poder tengo yo, tanto poder tienes tú. No hay ninguna diferencia. O sea que si el Señor te manda a decir, no temas, dale, te revela la palabra, entonces tú lo que tienes que hacer es creer la palabra, que si el Señor lo dijo, es porque así es. Entonces, volviendo a lo que dije, ¿qué es lo que carece la persona? Revelación. Aquí está bien claro, revelación. Hoy descubrimos ese espíritu y yo te digo a ti, ponte las pilas, porque si tú no te pones las pilas, yo no sé si yo me he fijado esto, que hay personas que tienen una vida sirviéndole al Señor y siguen de la misma manera y tratan como justificarse era lo que te quería decir, justificarse, como no encuentran revelación. Entonces tratan de acudir a otros medios. O sea, que como no reciben la revelación, no creen en un Dios que libera. No creen en un Dios que sana. Porque no han encontrado el tip. No han tenido la revelación. No creen en un Dios próspero, creen en un Dios miserable. Entonces, el Dios que está aquí escrito es un Dios vivo, un Dios lleno de muchas las revelaciones de Él. ¿Sí me explico? Entonces, si tú necesitas que tu vida cambie, suelta ya el razonamiento que si será o que no será. A mí no me creas, cree la palabra. Yo simple y sencillamente soy un embajador que te traigo la información, te traigo la revelación. Si tú lo agarras, tu vida, yo te digo que va a cambiar. No te digo en mis palabras, si quieres saber de este Dios que libera, de este Dios que sana, de este Dios que transforma, está aquí en la palabra. Ponte tú, o sea, yo como les he dicho,
no vivamos de un evangelio oído, sino que un evangelio que nosotros nos damos cuenta de las evidencias que hizo Jesús en aquel entonces. Y el mismo Jesús de ayer es el mismo de hoy y el mismo de siempre. Pasa que las cosas nos suceden porque a veces hacemos las cosas a nuestra manera y no es a la manera de nosotros, es a la manera de Dios, lo he dicho siempre. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es pedirle al que hizo esta palabra que nos dé la revelación para nosotros poder ir a otro nivel, a otro nivel. Si me